La ganancia es primero, de Mike Michalowicz. Capítulo 1. Tu negocio es un monstruo come dinero fuera de control. Sin importar cuántos años te hayas esforzado, probablemente estás muy consciente del hecho de que casi 50% de los negocios fracasará en los primeros 5 años. Lo que no te dicen es que esos empresarios que fracasaron en realidad son los afortunados. La mayoría de los negocios que sobreviven están ahogados en deudas y las personas que están a la cabeza siempre están estresadas. La mayoría de los empresarios están viviendo una pesadilla financiera, una pesadilla poblada por la versión más aterradora de Freddy Krueger o Frankenstein. De hecho, estoy convencido de que yo soy el Dr. Frankenstein. Si lees Frankenstein, el clásico de la literatura de Mary Shelley, sabrás exactamente de lo que estoy hablando. El doctor bueno generó vida. Usando partes del cuerpo disímiles, logró formar un ser vivo más monstruoso que humano. Por supuesto, su creación al principio no era un monstruo. No, al principio era un milagro. El doctor Frankenstein le dio vida a algo que sin su idea extraordinaria y sin su trabajo arduo no existiría. Eso es lo que yo hice, y también lo que hiciste tú. Le dimos vida a algo que no existía antes de que nosotros lo soñáramos. Creamos un negocio a partir de la nada. Impresionante, milagroso, hermoso. Por lo menos hasta que te diste cuenta de que tu creación en realidad era un monstruo. Formar un negocio con diversas partes sin nada más que una excelente idea, tus talentos únicos y los pocos recursos que tienes a la mano, es por supuesto un milagro. Y también se siente como tal, hasta el día en que te das cuenta de que tu negocio se ha convertido en un monstruo come dinero gigante, terrorífico y que te está devorando el alma. Ese es el día en que descubres que tú también eres miembro de la familia Frankenstein. Y tal como sucedió en el libro de Shelley, lo que resulta es un tormento físico y mental. Intentas domar al monstruo, pero no puedes. El monstruo genera destrucción a cada paso. Cuentas bancarias vacías, deudas en tarjetas de crédito, préstamos y una lista que sigue creciendo de gastos que hay que pagar. También se come tu tiempo. Te despiertas antes de que salga el sol para trabajar y sigues mucho después de que el sol se ha puesto. Trabajas sin parar y no obstante, el monstruo sigue acechando. Tu trabajo constante no te libera, te ahoga aún más. Tratar de mantener al monstruo a raya antes de que destruya tu mundo entero es agotador. Padeces noches de insomnio, te preocupas por las llamadas de cobranza, a veces de tus propios empleados, y tienes un pánico constante sobre cómo cubrir las cuentas de la próxima semana con apenas unos cuantos billetes en la cartera. ¿No empezaste un negocio para poder ser tu propio jefe? Ahora pareciera que ese monstruo es tu jefe. Si crees que dirigir tu negocio está más cerca de una historia de terror que de un cuento de hadas, no estás solo. Desde que escribí mi primer libro, The Toilet Paper Entrepreneur, he conocido a decenas de empresarios. Y déjame decirte,
la mayoría siguen teniendo dificultades para domar a la bestia de sus negocios. Muchas empresas, incluso las que parecen tenerlo todo bajo control, incluso los grandes que parecen dominar las industrias, están a un mes de distancia del colapso total. Mi propia llamada de atención provino de la alcancía de cochinito de mi hija. La alcancía de cochinito que cambió mi vida. Perdí el camino el día que recibí un cheque por $388,000. Fue el primero de muchos cheques que recibiría por venderle mi segunda empresa a una compañía de Fortune 500. Se trataba de un negocio multimillonario de investigaciones forenses por computadora del que yo era cofundador. Había construido y vendido 2 compañías y ese cheque era la prueba que necesitaba para creer lo que mi familia y amigos decían. Que en lo que respecta a hacer crecer un negocio, yo tenía el toque del rey Midas. El día en el que recibí el cheque, compré 3 coches. Un Dodge Viper, el coche que soñaba desde la universidad y que luego descubrí que mucha gente identifica como: si tiene ese coche es porque debe tener un pene chiquito. Algo que me prometí a mí mismo que me compraría justo el día en el que lo hubiera armado. También compré una Land Rover para mi esposa y uno extra, un BMW de lujo. Siempre había creído en vivir con sencillez, pero ahora era rico y mi ego tenía que estar a la altura. Me inscribí en un club privado, el típico club que cuanto más dinero das, pone tu nombre más alto en la pared de miembros. Y renté una casa en una isla remota de Hawái para que mi esposa, mis hijos y yo pudiéramos pasar las próximas 3 o 6 semanas experimentando cómo sería nuestro nuevo estilo de vida. Ya sabes, experimentando cómo vive la otra mitad. Pensé que había llegado el momento de disfrutar del dinero que había creado. Lo que no sabía era que estaba a punto de aprender la diferencia entre generar dinero, ingreso, y obtener dinero, ganancia. Son 2 cosas muy, pero muy distintas. Inicié mi primer negocio con nada, excepto aire y ambiciones, durmiendo en mi coche o debajo de las mesas de las salas de conferencias para evitar pagar un hotel cuando iba a ver clientes. Así que imagínate la mirada de sorpresa de mi esposa, Krista, cuando le pregunté al vendedor cuál era la Land Rover más cara que tenía. No la mejor, no la más segura, la más cara. Él, de inmediato, se acercó al gerente aplaudiendo con gesto de codicia. Krista me miró y me dijo: ¿estás loco? ¿De verdad lo podemos pagar? Con mucho sarcasmo dije que si lo podemos pagar, tenemos más dinero que Dios. Nunca olvidaré la estupidez que salió de mi boca ese día. Esas palabras tan desagradables, prueba de un ego desagradable. Krista tenía razón, había perdido la cabeza y por lo menos, por el momento, también el alma. Ese día fue el comienzo del fin. Estaba a punto de descubrir que, aunque sabía cómo generar millones de dólares, en lo que realmente era un maestro era en perderlos. No fue solo el estilo de vida que empecé a tener lo que ocasionó mi caída financiera. Las trampas del éxito eran un síntoma de mi arrogancia, sino que creí en mi propia mitología. Era la reencarnación del rey Midas,
No podía equivocarme, y como tenía el toque de oro y sabía cómo crear un negocio exitoso, decidí que acercarme a una docena de empresas que estaban empezando era la mejor manera de usar mi talento. Después de todo, solo era cuestión de tiempo antes de que mi genio empresarial tocara esas prometedoras empresas. ¿Que si me importaba lo que estaban haciendo los cofundadores de esas empresas? No, yo tenía todas las respuestas. Lee esta oración con un gran énfasis de idiota. Asumí que mi toque dorado compensaría mi falta de experiencia en el negocio. Contraté un equipo para administrar la infraestructura de todas esas empresas: contabilidad, mercadotecnia, redes sociales, diseño web. Estaba seguro de que tenía la fórmula para el éxito: una empresa prometedora, la infraestructura y mi inigualable toque mágico. Más énfasis de idiota. Luego comencé a hacer cheques. $5,000 a una persona, $10,000 a otra, cada vez más y más cheques. Una vez hice un cheque por $50,000 para cubrir los gastos de una de esas empresas. Estaba enfocado en una sola cosa: crecer. Arrojar dinero de manera descuidada a empresas que estaban empezando ni siquiera tenía que ver con mis valores financieros. Era impulsivo y estaba orgulloso de serlo. No obstante, era ciego a los errores. No era más que un farol. Pensaba en hacer crecer un negocio y luego venderlo. En retrospectiva, estaba claro que no sería capaz de hacer crecer todas esas empresas al punto de que lograran convertirse en autoridades de sus nichos de mercado, como había hecho con mis 2 empresas anteriores. Nunca había suficientes ganancias para cubrir la montaña de cuentas que no dejaba de acumularse. Debido a mi enorme ego, no permití que las buenas personas que habían empezado esos negocios se convirtieran en verdaderos empresarios. No eran más que mis peones. Ignoré las señales y seguí inyectando dinero en mis inversiones, seguro que el rey Midas sería capaz de arreglarlo todo. En 12 meses, todas las compañías en las que había invertido, excepto una, estaban patas para arriba. Cuando comencé a hacer cheques para pagar las cuentas de empresas que de por sí ya tenían problemas, me di cuenta de que no era un ángel inversionista, era el ángel exterminador. Fue un desastre monumental. Corrijamos. Yo fui un desastre monumental. En un par de años había perdido casi todo el dinero de la fortuna que había hecho con tanto trabajo. Más de $500,000 de ahorros había desaparecido. Una cantidad mucho mayor, vergonzosamente mayor, de inversión había desaparecido. Lo peor es que no tenía ingresos. Para el 14 de febrero del 2008 me quedaban mis últimos $10,000. Nunca olvidaré ese día de San Valentín. No porque estuviera muy lleno de amor, aunque sí lo estuvo, sino porque fue el día en el que me di cuenta de que el viejo dicho, cuando tocas fondo, lo único que queda es volver a subir, era una absoluta mentira. Ese día descubrí que cuando tocas fondo, a veces te ves arrastrado por ese fondo, golpeándote la cara con cada una de las piedras hasta que terminas deshecho, herido y ensangrentado. Esa mañana en mi oficina recibí una llamada de Kate, mi contador.
No lo confundas con el otro Kate, el de los globos. Me dijo, buenas noticias, Mike. Acabo de trabajar en tus impuestos de este año y ya terminaré tu declaración anual del 2017. Solo debes $28,000. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si un cuchillo me estuviera apuñalando. Recuerdo haber pensado, ¿así se sentirá cuando te da un ataque cardíaco? Debería hacer malabares para conseguir $18,000 que no tenía y luego idear cómo pagar la hipoteca del mes siguiente, más todos los gastos recurrentes e inesperados que sumados eran un dineral. Cuando Kate estaba por terminar la llamada, dijo, la factura por sus honorarios llegaría el lunes. ¿Cuánto es? Le pregunté. $2,000. Sentí que el cuchillo se retorcía. Tenía $10,000 y deudas por el triple de esa cantidad. Cuando colgamos, puse la cabeza en el escritorio y me eché a llorar. Me había alejado tanto de mis valores y de mi esencia personal que lo había destruido todo. Ahora no solo no podía pagar mis impuestos, no sabía cómo iba a mantener a mi familia. En el hogar de la familia Michalowicz, San Valentín era una celebración muy importante, al nivel del Día de Acción de Gracias. Tenemos una cena especial juntos, intercambiamos tarjetas y decimos qué nos gusta de los demás. Por eso San Valentín es mi día favorito. Por lo general, yo acostumbraba a llegar a casa con flores o globos o los dos. Ese día de San Valentín llegué con las manos vacías. Aunque intenté esconderlo, mi familia sabía que algo estaba mal. Cuando estábamos sentados en la mesa, Krista me preguntó si estaba bien. No se necesitó más para que el dique se rompiera. La vergüenza era demasiada. En cuestión de segundos pasé de sonreír forzadamente a ponerme a sollozar. Mis hijos se me quedaron mirando impactados y horrorizados. Cuando por fin dejé de llorar y pude hablar, dije, lo he perdido todo, hasta el último centavo. Hubo un silencio total. Me hundí en la silla. La vergüenza era demasiada para enfrentar a mi familia, cuando había perdido todo el dinero que había ganado para mantenerlos. No solo había fallado en proveer a mi familia, mi ego me la había arrebatado. Sentí una vergüenza total y absoluta por lo que había hecho. Mi hija Adayla, que tenía 9 años en esa época, se levantó de la mesa y corrió a su recámara. No podía culparla, yo también quería correr. El silencio continuó durante 2 dolorosos minutos hasta que Adayla regresó de su cuarto con su alcancía de cochinito, que había recibido de regalo al nacer. Estaba muy bien cuidada, a pesar de todos esos años de uso, y no tenía ni un solo rasguño. Había asegurado la tapa usando una combinación de cinta adhesiva y ligas para el cabello. Adayla puso la alcancía en la mesa del comedor y me la acercó. Luego dijo unas palabras que tendré grabadas hasta el día en que me muera. Papá, vamos a salir adelante. Ese día de San Valentín me desperté sintiéndome como se sintió Debbie Horowitz después de su evaluación instantánea, como un tonto. Pero al terminar ese día, gracias a mi hija de 9 años, había aprendido lo que es realmente el valor neto.
Ese día también aprendí que ninguna cantidad de talento, ingenuidad, pasión o habilidad cambiaría el hecho de que el efectivo sigue siendo el rey. Aprendí que una niña de 9 años había dominado la esencia de la seguridad financiera. Ahorra tu dinero y bloquea el acceso a él para que no sea robado por ti. Y aprendí que podía decirme que mi aptitud natural para los negocios, mi impulso incansable, mi sólida ética de trabajo lograrían superar cualquier crisis de efectivo, pero sería una mentira. Aplicar la evaluación instantánea puede ser como que te dejen caer en la cabeza una cubeta de hielo. Sí, hace unos años hiciste el reto de la cubeta de hielo. Conoces el escalofrío que te recorre la espalda del que estoy hablando. O puede parecer como el momento más humillante de tu vida, como cuando tu hijo ofrece los ahorros de toda su vida para salvar el desastre que hiciste. Pero sin importar qué tan agudo sea el dolor, es mejor enfrentarlo que continuar viviendo y dirigiendo tu negocio en total negación. Problemas económicos. Probablemente has invertido mucho trabajo en tu negocio. Probablemente eres bueno o incluso excelente en lo que haces. Eso es genial y sin lugar a dudas es la mitad de la ecuación. Pero un crecimiento colosal sin salud financiera de todas formas acabará con tu negocio. Con este libro tienes la oportunidad de controlar el dinero. El dinero es la base. Sin dinero no podemos llevar al mundo nuestro mensaje, productos o servicios. Sin suficiente dinero somos esclavos del negocio que hemos fundado. Me parece muy gracioso porque en gran medida empezamos nuestro propio negocio. Porque queríamos ser libres. Sin dinero suficiente no podemos realizar nuestro ser auténtico. El dinero amplifica quienes somos. No me cabe ni la menor duda de que estás destinado a hacer algo grande en este planeta. Llevas la capa de quien yo considero como uno de los mejores superhéroes, el empresario. Pero tus poderes de superhéroe solo pueden producir el poder que proporciona tu fuente de energía. Dinero. Necesitas dinero, superhéroe. Cuando me senté a evaluar en qué me había equivocado, me di cuenta de que aunque mis gastos y mi arrogancia definitivamente habían tenido que ver, también me faltaba conocimiento. Había dominado cómo hacer crecer rápido un negocio, pero en realidad nunca me había graduado en entender la rentabilidad. Había aprendido a juntar dinero, por supuesto, pero nunca había aprendido a conservarlo, controlarlo y aumentarlo. Sabía cómo hacer crecer un negocio de la nada, trabajando con los recursos que tenía. Pero a medida de que los ingresos aumentaban, también aumentaban mis gastos. Descubrí que esa era mi forma de dirigir tanto mi vida personal como mis negocios. Me enorgullecía hacer milagros con centavos en mi bolsillo. Pero en cuanto lograba una buena cantidad de efectivo, me aseguraba de tener una buena razón para gastarla. Vivía de un cheque a otro, siempre y cuando las ventas se mantuvieran y no se fueran a pique. Aunque mis empresas crecían de manera explosiva, seguían dirigiéndolas con esa mentalidad de vivir de un cheque a otro. Y no tenía idea de que era un gran problema. El punto era crecer, ¿no? Aumentan las ventas y las ganancias llegarán solas.
¿verdad? Eso no es cierto. Muchos problemas se presentan cuando suceden dos cosas. Las ventas bajan. El problema de operar de un cheque a otro es obvio y las ventas bajan. Cuando tu único cliente grande se va o cuando se cae el trato que estabas esperando y no tienes suficiente dinero para cubrir los gastos, las ventas se aceleran. El problema aquí no es tan obvio, pero es agudo. A medida que tu ingreso aumenta, los gastos rápidamente le siguen. Los depósitos grandes se sienten muy bien, pero son irregulares. Un flujo de efectivo consistente es difícil de mantener. Un gran trimestre te puede engañar, haciéndote creer que tu negocio está en un progreso permanente y puede que empieces a gastar como si eso fuera normal. Pero los periodos de sequía llegan rápido y sin avisar, ocasionando un gran vacío de flujo de efectivo. Y reducir los gastos es casi imposible, porque nuestro estilo de vida de negocios y también personal están fijados en nuestro nuevo nivel. Cambiar el auto que acabas de rentar por uno más modesto, despedir empleados porque hay personal de más o decir no a tus socios. Todo eso es muy difícil de hacer a causa de los acuerdos y promesas que hicimos. No queremos admitir que nos hemos equivocado en la forma en la que hicimos crecer nuestro negocio. Así que, en vez de reducir nuestros costos de una manera significativa, luchamos por cubrir la situación de manera ridícula con gastos muy altos. Le robamos a Pedro para pagarle a Juan, esperando que caiga otro pago grande. ¿Te suena familiar? Eso pensé. En los últimos 8 años he conocido empresarios de todos los niveles y esta metodología de vivir de un cheque a otro y este tipo de mentalidad, enfocarse en los ingresos, es más común de lo que podrías pensar. Asumimos que las empresas multimillonarias producen grandes ganancias, pero eso es poco común, encontrar un negocio realmente rentable. La mayoría de los empresarios apenas logran cubrir sus gastos mensuales, o ni eso, y acumulan un montón de deudas, sin entender en qué consiste la rentabilidad. Todo negocio, sin importar qué tan grande o qué tan exitoso sea, es un castillo de naipes. Yo hice mucho dinero con mis primeros 2 negocios, pero no porque estuviera al timón de un barco fiscal estricto. Simplemente tuve la suerte de haber mantenido un ritmo de crecimiento lo bastante rápido como para que alguien más quisiera comprarlo y arreglar los problemas financieros. Más grande no es sinónimo de mejor. ¿Por qué demonios constantemente el éxito se define aplicando a los negocios el principio de tallas extra? ¿Tener un mayor ingreso significa que eres más exitoso? No. Conozco demasiados negocios cuyos propietarios están en pánico total y usan muebles usados para decorar sus casas porque han invertido cada centavo en su negocio para evitar que se hundiera. ¿Ese es éxito? Para nada. Crecer es el grito de guerra de casi cualquier empresario y líder de negocios. Crecer, crecer y crecer. Ventas más grandes, clientes más grandes, inversionistas más grandes. Pero, ¿para qué? Sin lugar a dudas, negocios más grandes significan problemas más grandes. No obstante, a todas luces nos garantizan ganancias más grandes, en especial cuando la ganancia es un residuo que uno tiene la esperanza de obtener.
Crecer es solo la mitad de la ecuación. Es una mitad importante, pero sigue siendo solo la mitad. ¿Alguna vez has visto en el gimnasio a esos tipos que tienen brazos fornidos, pero tienen senos? Que están tronados como toros, pero tienen piernas de palillo. Solo están trabajando la mitad de la ecuación. Y como resultado se han convertido en unos tipos poco saludables, de aspecto muy extraño. Claro, ese tipo puede dar un puñetazo tremendo, pero Dios no quiera que tenga que dar una patada o moverse un poco. Sus enclenques piernas cederán de inmediato, caerá al piso y llorará como un bebé mutante. La mayoría de los dueños de negocios intentan eliminar sus problemas creciendo y creen que la salvación será la próxima gran venta o el próximo cliente o inversionista grande que llegue. Pero el resultado simple y sencillamente es un monstruo más grande. Y cuanto más grande se vuelva tu empresa, más ansiedad tendrás. Un monstruo come dinero de $300,000 es mucho más fácil de manejar que uno de $3 millones. Lo sé porque he sobrevivido a ambos. Es un crecimiento constante sin atender la salud. Y el día en el que la gran venta o cliente o inversionista grande no llegan, caerás al piso y te echarás a llorar como un bebé. Jason Fried, cofundador de Basecamp, escribió un artículo para Inc. en el que habla sobre la clausura de su pizzería favorita en Chicago. Los dueños hicieron todo bien, salvo que crecieron demasiado rápido. Después de consolidar su negocio lentamente, de repente pasaron de tener 20 a tener 40 locales. Las ventas no pudieron equiparar el ritmo de su deuda y la amada cadena de Pizza Fred se vio obligada a cerrar. ¿Cuál es el tamaño perfecto para tu negocio? Llegará de manera natural. Cuando tomes primero tu ganancia, revertirás todos los elementos de tu negocio y, como dice Fred, el tamaño adecuado te encontrará. Entonces, ¿por qué los empresarios están programados para buscar crecer, crecer y crecer? Porque eso se asume que en algún punto todos esos ingresos generarán una ganancia. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.